Bienvenidos al punto de encuentro entre el análisis económico, los negocios internacionales y las ideas que transforman el mundo. El espacio que te ayuda a entender mejor el mundo de los negocios y la economía global. El futuro de los negocios está aquí. Negocios sin frontera, con Eduardo Mendívil y Samuel Peña. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a un episodio más del programa Negocios sin Fronteras. Aquí la estación 94.9 Tech Sounds Radio, de aquí desde el Tecnológico de Monterrey. Un placer saludarlos a todo el auditorio y creo que va a ser un programa bastante interesante. Traemos un invitado de lujo. Aquí acompañado también de mi compañero y amigo Eduardo Alonso Mendívil, y tendremos ahora aquí precisamente visitándonos en el TEC a don Fernando Turner Dávila, exsecretario de Economía, empresario, presidente fundador de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes, también exalumno del Tecnológico de Monterrey, contador público, y ahorita entraremos un poquito en el contexto de lo que viene siendo Negocios sin Fronteras. Eduardo, gusto saludarte nuevamente, bienvenido. Buenas tardes, Samuel, buenas tardes al auditorio. Con mesa de lujo el día de hoy, nuestro invitado, y con temas bastante relevantes en la prensa, con revelaciones que comentaremos en un momento, y con esto comenzamos. Panorama económico, el acontecer económico mundial. Esta mañana la prensa publica que estiman en 15% el arancel a autos. Diversificar comercio, una buena intención, indican expertos. El arancel del 15%, anuncia el secretario de Economía, es en beneficio de la industria automotriz. Otorgan a Sheinbaum insignia de oro por su liderazgo social y en materia económica. Estados Unidos reduce de 25 a 15% arancel sobre autos en México, indica El Financiero. El descuento del 15% en aranceles a México es un gran logro en la mesa de negociación, indica el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Estas son los titulares del día de hoy. Con esto comenzamos para dar el análisis acerca del beneficio que esto le puede otorgar a la industria automotriz, no solamente a las ensambladoras, sino también a los que están en el segmento de las autopartes. Samuel. Así es correcto. Y esa es una de las razones principales que quisimos aprovechar aquí en la coyuntura, teniendo a un empresario desde hace muchos años en el sector automotriz. Don Fernando, un placer saludarlo. Bienvenido aquí al TEC de Monterrey. Mucho gusto saludarlos. Fue nuestro jefe y hoy en día un gran amigo nuestro. Gracias, muy amables por invitarnos, a sus órdenes. Gusto saludar a todo el público que nos escucha. Adelante. Este asunto que se publica hoy, que se anuncia, desde luego que impacta a la industria automotriz, y este día tenemos a un experto en la materia, sobre todo por la trascendencia que ha tenido como empresario, y me atrevería a decir que de los grandes empresarios que se han hecho por sí mismos, con vida, y que tenemos la oportunidad de aprender de él y tenerlo presentes aquí en el TEC, pues es don Fernando Turner. Además de ello, orgulloso Exatec generación 66. Nada menos, casi 60 años, es increíble. Todavía les digo, estimado público, que es un gran logro tanto de Eduardo como de Samuel,
haber encontrado a una de la generación 66 que todavía tenga suficiente chispa como para estar en este tipo de cosas. Y mucha batería, y sobre todo con estos temas, don Fernando, nos gustaría que nos comentara sobre todo el asunto de los aranceles y el impacto que tiene en el sector automotriz. Bueno, realmente no hay ninguna reducción. Claro que el gobierno y Ebrard es experto en plantear todo este tipo de cosas como grandes logros. Simple y sencillamente lo que se dijo es que del arancel del 25% de automóviles nuevos producidos en México, exportados a Estados Unidos, se le descontará el contenido norteamericano, no el mexicano, sino el norteamericano, que se estima en cerca del 40%. Entonces, pues en pocas palabras, se va a aplicar el 25% sobre el 60%, que es igual al 15% del valor del coche. Pero creo que no es ningún gran logro de negociación y nada por el estilo, sino simple y sencillamente es uno de los ajustes que están haciendo los norteamericanos para deshacer un poquito el espagueti que han hecho con todas estas reglas del arancel, ¿verdad? Al final de cuentas, de todas maneras, pues coches que no pagaban nada, ¿verdad? Ahora van a pagar pues el 15%, coches hechos en México. Relativamente hablando, también dice el gobierno, y pues sí es cierto, que pues quedamos mejor que otros países. Pues sí, quedamos mejor que otros países, pero estamos peor que como estábamos, ¿verdad? Solo para dar un recuento, el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, que se reestructuró en el 2020, indica que para todo vehículo de exportación que va desde México a Estados Unidos, que cumpla reglas, que cumpla con el 75% de integración local Norteamérica, eso quiere decir México, Estados Unidos y Canadá, entra en principio sin arancel. Así es, sí, hay otros requisitos como que ciertas partes del coche sean nacionales, ¿verdad? Pero sí, esencialmente es eso. Exactamente, entonces esta negociación que se anuncia hoy como gran beneficio de esta reducción, porque en el diario oficial de Estados Unidos, en el National Register, se publicó el día de ayer que habrá un 25% de aranceles para vehículos, para la importación de vehículos de Estados Unidos. Desde luego que esto pues no entra para todos aquellos... No de China, ¿verdad? De China es todavía más alto. Exactamente. Claro. Creo. Exactamente. Todos, exceptuando a China. Los que vengan de México y entren por el tratado, en principio es arancel cero. No. Vamos a comentar el tema. No es lo que no es lo que se entiende no es lo que yo entiendo de cómo está quedando todo esto. Los coches producidos en México y exportados a los Estados Unidos tendrán un arancel del 25% sobre la parte no norteamericana. Eso es lo que yo entiendo. Si el producto a lo mejor estoy equivocado, ¿verdad? Pero si el producto terminado tiene una incorporación del 75%, esto quiere decir que el 25% sea partes, componentes que provengan de otra región del mundo, en principio a través del tratado entraría sin arancel. Aquí lo que parece interesante es para todos aquellos vehículos que tengan un 60% de integración, se les cobraría un 25% de arancel. Porque no están cumpliendo con las reglas de origen. Pero por la intervención de nuestro secretario de Economía sería solamente el 15%. Bueno, discrepo un poco, pero lo voy a verificar, ¿verdad? Este es el mismo caso del acero y del aluminio. O sea, en el caso de productos amparados por el TEMEC, autopartes, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Que estén cumpliendo con los requisitos del TEMEC, no pagarían arancel, pero sí pagaría arancel por el acero y el aluminio que no sean de Estados Unidos. Así lo entiendo yo. Sí. Ahora, entiendo que la Cámara del Acero está negociando que el arancel del acero pues no se aplique
en el caso de los bienes que cumplan con el TEMEC. Pero no está eso definido. Hasta donde yo sé, ayer me lo comentó un empresario del acero. Bien. Vamos a abrir los micrófonos a todos nuestros radioescuchas que nos pueden contactar. Voy a recordar el teléfono en cabina, es el 8183-8706-65. Y también nos pueden contactar por las redes sociales del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds Radio para que nos hagan llegar sus comentarios. De hecho, nos han ido llegando comentarios de alumnos acerca de este tema porque les llama mucho la atención el tema automotriz, porque saben de la importancia que tiene para México. Claro. Y lo relevante que es todo este asunto de los aranceles, ¿no? Ahora, realmente el tema, las fabricantes de automóviles y camiones que están en México son todas armadoras americanas, extranjeras, ¿verdad? Extranjeras, 21 armadoras. Sí, principalmente las que están exportando a Estados Unidos dentro de las reglas del TEMEC, pues son norteamericanas principalmente. Aunque también hay algunas japonesas, alemanas, coreanas y demás, sí, como la que tenemos aquí en Monterrey. Bueno, pero no creo que cumpla con la regla del tratado. Kia no cumple con la regla del tratado. Sí, sobre todo porque importan mucho, digamos, materia prima que no necesariamente es regional. O sea, ellas como quieran van a seguir pagando el 25% porque no cumple con las reglas del tratado e importan muy poco de los Estados Unidos. Casi todo lo que importan de Corea. Lo mismo pasaría con las japonesas y con las alemanas y China no hay. Sí. Bueno, hay una. Hay un tema importante, nomás para que los radioescuchas entiendan un poquito la perspectiva. El 33% de las exportaciones de México son prácticamente del sector automotriz y de vehículos, en buena parte. Y adicionalmente a eso, una de las observaciones que ha estado haciendo el presidente Trump precisamente en la renegociación que se aproxima en este próximo 2026, se ha comentado de tratar de acelerar un poquito esa revisión, que yo creo que hasta cierto punto eso ayudaría bastante para darle certidumbre a los mercados y no existe la incertidumbre que hoy en día prevalece en el país, para bien o para mal. Lo que sí, no hay que olvidar que un tratado de libre comercio, el espíritu de un tratado de libre comercio, como su nombre lo dice, vaya la redundancia, es libre comercio sin aranceles. Sin embargo, el planteamiento que tengo entendido, por lo que he leído, que está teniendo el USTR de Estados Unidos, obviamente, digamos, son los que lideran las negociaciones por el lado del gobierno norteamericano, sí están contemplando un cierto tipo de arancel. Claro que lo están contemplando. Pero a donde voy ahí, don Fernando, y lo pongo en la mesa, se quiebra el espíritu de un tratado. No, totalmente. O sea, voy a hacer una comparación un poco absurda, pero es como en el matrimonio. O sea, en el matrimonio tú te adhieres y es un compromiso con una persona y no puedes salirte, por llamarlo de alguna manera, de lo que establece el Código Civil. Igual acá en un tratado de libre comercio, el espíritu es que prevalezca libres de aranceles. Al momento de estar poniendo un tratado donde va a libre de aranceles y de cualquier otra traba, ¿verdad? Exactamente. No arancelaria. Sí, y no arancelaria, como viene siendo la nación más favorecida, trato equitativo permisos y demás. De importación previos, cuotas y todo eso. Pero ahora bien, regresando ahorita mencionaba un poco el tema que ha causado mucha controversia, el tema de las importaciones de China y más aún en el sector automotriz. Es importante mencionar que a raíz de la guerra comercial que existe hoy en día entre los Estados Unidos y China, México de alguna manera ha salido beneficiado en ese entorno, y no lo digo nada más el sector automotriz, plurisectorial. Sin embargo... Estamos peor, pero estamos mejor que otros que están peor que nosotros. Eso es lo que tú quieres decir, ¿verdad? Bueno, dentro de lo que cabe, pero a donde quiero llegar es cómo usted ve la perspectiva en ese sentido, digamos, a raíz de esta guerra que existe entre Estados Unidos y China, ¿qué medidas? Porque vamos a recibir presiones del gobierno norteamericano en el tema de los aranceles a los productos chinos. Ustedes saben que las importaciones que tenemos de China son enormes, el orden de los casi 100 mil millones de dólares. Eso es un dado momento. El mismo superávit que tenemos con Estados Unidos es el mismo déficit que tenemos con China. O sea, los 100 y tantos mil millones de dólares que tenemos de superávit con Estados Unidos es el mismo tamaño del déficit que tenemos con China. En pocas palabras,
la lana que nos ganamos con los gringos, por ponerlo así en términos más ferrocarrileros, pues la estamos mandando a China, ¿verdad? Ahora, ese tema del déficit, ¿qué les parece? El tema del déficit con China o el tema del déficit con Estados Unidos. Superávit con Estados Unidos, déficit con China. Pero sí, con China me quería enfocar. Decir. El tema, ¿cómo logras tú tener un superávit, ¿no? Sí. Con la balanza comercial, con un país que no compra. O sea, pues que dentro de su película ellos son para vender, pero no compran nada. Bueno, una de las cosas que ha hecho Trump y en donde yo tendería a considerar que tiene razón es la reciprocidad. O sea, México, por el dogma neoliberal del libre comercio, con la teoría de Ricardo del siglo XVII, de que libre comercio tú simplemente ábrete y vas a estar mejor, se abrió en una forma total, absoluta y sin pedir reciprocidad en general a ningún país. Toda Asia sigue políticas mercantilistas, o sea, ellos no están abiertos al comercio internacional. Tienen un comercio administrado, ¿verdad? Que es lo que está tratando haciendo Trump, en pocas palabras. Nomás que ellos lo tienen como norma. Entonces, creo yo que México ha sido pues poco inteligente, ¿verdad? Al ceder el mercado nacional, que pues, es de un tamaño relevante, como quiera que sea, sin nada a cambio, ¿verdad? Y eso creo yo que el gobierno mexicano, con la presión de los gringos o sin la presión de los gringos, debería renegociar y debería de pedir apertura de los productos mexicanos sin restricciones, que sí se tienen muchas restricciones, definitivamente, claro, para importar a China. Y si no, pues reducir o establecer las mismas reglas que China tiene en México. Sí, un aspecto de reciprocidad. Sí. Usted, don Fernando, en alguna ocasión lo hemos platicado, una de sus empresas, Capcom Global, tiene presencia per se en China, una fábrica allá en China. Nunca pensó, la capacidad de producción que tiene sus plantas aquí en Monterrey pudieran perfectamente abastecer el mercado chino, es decir, los convertidores catalíticos pueden ser fabricados aquí en Santa Catarina. ¿Y por qué no qué tipo de obstáculos se enfrenta? En esencia, nuestro producto es un producto relativamente caro, porque tienen contenidos muy costosos, ¿verdad? Para los que no sepan, un convertidor catalítico o sea, genera una reacción química de los gases del escape con catalizadores, o sea, con metales catalizadores que son platino, paladio y rodio. O sea, es muy caro eso. Entonces, no conviene tener líneas de suministro demasiado largas porque tu inversión en el mar sería muy alta. Entonces, las armaduras en general quieren que este tipo de productos y otros, pero quieren que estén fabricados cerca de donde están sus armadoras. Esta es la razón por la cual Catcoms tiene plantas en 10 países. En el caso de China es el caso. O sea, nosotros abastecemos a plantas armadoras chinas en China, no exportamos más que a Vietnam y en alguna ocasión hemos exportado a Kazajstán, me parece. Okay. Pero la idea es que estén cerca por el costo del convertidor que es alto. Entonces, ni las armadoras ni nosotros queremos tener inventarios. No, eso me queda claro. Mi pregunta iba un poquito enfocado al tema de una imposición eventual de un arancel. O sea, si el convertidor catalítico hubiera sido exportado desde aquí. Sin embargo, sí se nos ha dado casos de que algunos componentes que necesitamos en China y hay interrupciones temporales en el suministro y que necesitamos mandar de México, podríamos mandar de México para problemas especiales, no podemos hacerlo porque no solamente es arancel, sino necesitamos permisos de importación que el gobierno chino no da. En alguna ocasión lo comentamos aquí en uno de los segmentos y creo que lo comenté también con usted. Digamos, las medidas que está imponiendo la administración Trump en cuanto al tema de los aranceles chinos no es otra cosa que China no haya hecho y que esté haciendo al día de hoy en cuanto a la imposición de aranceles. O sea, digamos, la queja que está haciendo el gobierno chino hacia los Estados Unidos en este caso por esa imposición de aranceles, digamos, suena un poquito contradictoria, toda vez que ellos lo hacen como una práctica o modus operandi en todas las importaciones que ellos tienen, muchas o pocas. Realmente yo creo que los chinos no se están quejando tanto de eso. Yo creo que lo que no les ha gustado y no les ha gustado a muchos países es la forma.
Sí. También a mí se me hace muy justificado que Trump busque reducir el tremendo déficit comercial que tiene Estados Unidos con China, puesto que eso ha desindustrializado a Estados Unidos y sí creo yo, mi opinión muy personal, que ha generado problemas de seguridad nacional, ¿verdad? Y ha impedido el desarrollo de otras industrias que usan componentes tan sencillos como, por ejemplo, tornillos. O sea, si tú vas a lanzar un satélite al espacio, pues de alguna manera necesita tornillos y remaches especiales, claro. Entonces pues no los tienen, ¿verdad? O quieres hacer ciertos productos, necesitas productos muy rupestres, pero no los tienen en Estados Unidos ya, o los tienen muy caros. Entonces, a mí se me hace que es lógico que quieran bajar el déficit comercial. Se me hace que lo están haciendo de una forma demasiado arrebatada, ¿verdad? Y eso está inmerso en otra cosa que se ha discutido poco, que es la enorme deuda de los Estados Unidos, de producto de un déficit fiscal muy alto, cerca del 7%, mucho más alto que el de México. Entonces, ese déficit y el fiscal y el déficit comercial genera que mucho de la deuda vaya a parar a China, a Asia. Sí, son los tenedores. Son los tenedores de Japón, tiene 1.2 trillones de dólares de deuda de Estados Unidos. China tiene 700, 800 mil millones de dólares que le debe Estados Unidos a China. Entonces eso también, pues es otro riesgo de seguridad nacional, ¿verdad? Y además, pues el tamaño de la deuda de Estados Unidos, que es cerca de 1.4 veces el PIB de Estados Unidos, enorme. Por decir algo, el de México es 50%, el de Estados Unidos es 150% de deuda a PIB. Eso también es peligroso, ¿verdad? Y está generando un peligro para todas las finanzas globales. Y es un riesgo sistémico gigantesco, ¿verdad? Entonces, a mí se me hace sensato que los Estados Unidos quieran bajar el déficit. Se me hace que China lo entiende. Sí. Lo entiende perfectamente. Y se me hace también sensato que busquen bajar el déficit fiscal, que no lo están haciendo muy bien, que digamos. Sí. Porque si no, el mundo está sentado, digamos, en un problema parecido al que se generó al final de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? En donde no había dinero que circulara bien, estaba todo concentrado en Estados Unidos, o en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí hay un riesgo que muy poca gente está viendo, pero yo creo que Trump y Bessent, su secretario de Tesoro, lo tienen muy claro. Es bien interesante lo que comenta don Fernando ahora, con esa similitud de la economía de Estados Unidos al término de las guerras mundiales, sobre todo con relación a la primera y la política que tomó el presidente McKinley de aranceles, que precisamente es la que recoge ahora la administración Trump, y que al paso del tiempo en la historia nos indica que tampoco fue una medida que resultara muy positiva. Sin embargo, esa medida proteccionista pues está siendo recogida por esta nueva administración, comienza a tener un mayor control en un escenario mundial que es muy diverso. Ahora ya tienes una polaridad, ¿no? Una bipolaridad entre la economía china y Estados Unidos, lo cual presenta otros retos. Otros retos muy, muy, muy delicados también, ¿verdad? Porque siempre que un imperio empieza a caer, y probablemente sea el caso de los Estados Unidos, y otro a emerger, que pudiera ser el caso de China, muchos analistas dicen que eso está pasando. Entonces eso hace que pues haya mucho más riesgos de temas bélicos y políticos. Claro. Ahora, lo que tú comentas de la Primera Guerra Mundial y la aplicación de aranceles, lo que pasó es que en la Primera Guerra Mundial todos los países se quedaron sin oro, que era el patrón oro, era el dólar de esa época. Respaldado. No tenían con qué comprar. Los Estados Unidos se habían quedado con todo el oro, pero nadie les podía comprar porque no tenían con qué. Entonces, los Estados Unidos, pensando equivocadamente, sin resolver ese problema financiero, que en la Segunda Guerra Mundial dio origen al Plan Marshall. El Plan Marshall no fue más que decir, te voy a dar dinero para que me compres. No hicieron eso, sino que dijeron, como no me compras, yo tampoco te compro. Entonces establecieron los aranceles tan altos y generaron, exacerbaron todavía más la Gran Depresión. Hace un momento... Pero sí, como tú dices, es muy diferente el sistema, pero también se parece como quiera que sea, porque aquí hay un problema comercial y hay un problema financiero muy importante.
Ese es un aspecto muy relevante que tenemos que platicar, del aspecto financiero, y yo creo que es uno de los temas centrales también de cómo se están financiando las obras, el tema con China, que llega ya en todos los países prácticamente a nivel global ofreciendo sus servicios de infraestructura. Lo cual es muy bueno, Eduardo. Eso algo que en su momento Estados Unidos hizo muy bien. Sí. ¿No? Imagínate tú, China tiene 800,000 millones de dólares de deuda americana. Son sus reservas, más lo que tengan de otros países. No lo pueden gastar. No lo pueden gastar más que prácticamente mandando el dinero casi gratis a esos países para que puedan hacer infraestructura, que compren productos chinos. Es lo que están haciendo. Claro. Pero no es ninguna novedad. Eso lo hizo los Estados Unidos con el Plan Marshall. Exactamente. ¿Verdad? Pero ahora los americanos, como no son los que están aventando la lana, pues no les gusta. Pero básicamente es lo mismo. Claro. Es que le recordamos que estamos en vivo con don Fernando Turner Dávila, fundador y presidente de Capcom Global, empresa orgullosamente mexicana, líder en el sector automotriz a nivel mundial. Y mi compañero Samuel Peña en el análisis de las noticias de los aranceles en el sector automotriz. Vamos a ir al corte, Samuel. Un corte comercial y regresamos aquí con don Fernando para seguir hablando de los temas ahorita que conciernen al tema de China, Estados Unidos y nuestro país. Regresamos. Luego del corte volvemos al aire, en vivo desde el campus del TEC de Monterrey. Regresamos de nuevo aquí a Tech Sounds Radio 94.9, transmitiendo desde el TEC de Monterrey. Nos encontramos aquí con el empresario, contador público don Fernando Turner Dávila, empresario del sector automotriz, fundador de una empresa global del mismo sector, exsecretario de Economía y presidente fundador de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes y además exalumno del Tecnológico de Monterrey. Comentamos hace un momento, don Fernando, el tema precisamente de la política económica que está implementando el presidente Trump en torno a la guerra comercial con China. Hace un momento platicábamos del tema de seguridad nacional. Yo tengo tengo todas mis dudas si realmente el presidente Trump ha querido hacer una política económica basada en el reshoring, de volver a traer a las empresas estadounidenses a volver a producir dentro de la Unión Americana. Pero hay algunos aspectos, ahorita mencionamos el ejemplo tan sencillo, los tornillos en el sector automotriz o en el sector de cualquier otro sector. Yo no sé si en algunos aspectos en Estados Unidos pudiera tener la capacidad de producir tan barato. Por ejemplo, los empresarios del sector textil mencionaban que es imposible ahorita que en Estados Unidos puedas encontrar una persona que te va a fabricar un pantalón de mezclilla jean por $11. No lo encuentras. Y tradicionalmente, como se hacía, por ejemplo, en la zona de Roosevelt, allá de Ohio, Michigan, Pensilvania, los estados tradicionalmente manufactureros, dudo y digamos, lo consultamos, que puedan ellos tener esa capacidad de producción por el tema del costo económico. Es decir, sigue siendo como quiera muy caro y hay una disparidad grandísima, principalmente entre los Estados Unidos y nuestro país, amén de la guerra comercial que traen con China. ¿Usted qué opina? Mira, las políticas económicas funcionan en el largo plazo. En el corto plazo no tienes opciones, como tú dices. O sea, si yo quiero producir, si yo mañana quiero producir un coche completo o un motor completo en México, no puedo. Pero sí puedo establecer políticas económicas y de fomento que en el largo plazo, probablemente en 5, 7, 10, 15, 20 o 30 años, ¿verdad? Te lleven a eso. China no se hizo una potencia industrial, no se hizo una potencia económica de noche a la mañana. China empezó en 1968, 1970 con Deng Xiaoping a aplicar cambios en su modelo comunista, digamos, para hacer una economía de mercado en un país comunista políticamente, de un partido único. Claro. Entonces, en 60 años más o menos, o sea, del 70 ahorita, son 50 y tantos años, 58 años,
China ha llegado a ser prácticamente, si no el número 1, el número 2 mundial. Entonces, lo que la gente piensa de que no va a encontrar costos, pues eso ahorita. Pero si tú estableces las condiciones apropiadas para que se puedan producir X productos en tu país, y eso es parte de una política industrial, ¿verdad? Y esta política industrial tiene que seleccionar aquellos insumos, aquellos productos que son estratégicos para ti. Claro. Mejor no puedes ser autárquico completamente, pero sí puedes decir, oye, pues yo tengo que producir estos 5, 7 o 10 cosas, ¿verdad? En mi país, porque me interesa hacerlo, como lo hizo Corea, como lo hizo Japón en su momento, como lo hizo China. Entonces, eso es lo que creo que está haciendo Estados Unidos. Nada más que Trump es un tipo que no tiene paciencia, ¿verdad? Él quiere dar golpes así de a diestra y siniestra inmediato. Se parece a nuestros políticos de aquí, ¿verdad? Que creen que nada más por decir, este es el plan México hecho en México y poner una etiqueta a los productos, pues ya todo el mundo va a comprar en México. Trump es muy desesperado, pero esencialmente la política de aranceles tiene un efecto en el largo plazo. Si Estados Unidos se hace proteccionista, como China se hizo, tú estás viendo claro. Correctamente, como Japón lo es, como Corea lo es, ¿verdad? Sí. Como casi todos los países asiáticos lo son, Vietnam. Pues a largo plazo, y si México lo hiciera, ¿verdad? También a largo plazo, en 25, 30 años, estaríamos haciendo lo que están haciendo ellos, ¿verdad? Y esto así abiertos como estamos, ¿verdad? Sin política industrial, sin incentivos, sin idea, nadando de huertito, con, entre comillas, prudencia, que más que prudencia parece ser que no saben para dónde qué hacer ni cómo, ¿verdad? Pues el país va a seguir patinando en el soquete, ¿verdad? Y creo que no es el caso. Entonces, no hay que fijarnos en lo que se puede o no se puede hacer ahorita. Claro. Hay que fijarnos en las consecuencias de una política industrial en los siguientes 20, 25, 30 años. Y ahorita acaba de mencionar un punto bastante importante que me lleva a salir un poquito del tema automotriz, pero va muy ligado también. Ahorita comentaba el caso concreto de los ejemplos, cómo creció en el caso concreto Corea y China. Esto nos lleva al tema financiero. Sí. El caso concreto de Corea, por ejemplo, tiene una moneda sumamente devaluada con respecto al dólar norteamericano. De igual manera el yuan chino. No, está muy devaluado. Por eso, pero si lo comparamos, por ejemplo, con muchas personas aquí en México piensan equivocadamente que el tener un peso fuerte es sinónimo de una fortaleza en la economía mexicana, que no hay cosa más errónea que eso. Ese es un error fatal de México. Sí. Pero vamos directo al colapso, porque precisamente están perdiendo competitividad y estamos afectando a nuestros exportadores, inclusive hasta los empresarios extranjeros o empresas extranjeras localizadas aquí. No, están afectando a todo el mundo. Sí. Y eso es una cosa equivocada y quizás, y eso es a donde llevo el tema. ¿Por qué en este caso cree usted que la Secretaría de Hacienda, en conjunto con el Banco de México, no se toma esas medidas? Porque sí es necesario hacer un desliz de una evaluación del dólar. Lo tenemos ahorita a 19.10, 19.30, conforme lo vi esta mañana, y está afectando duramente a las empresas locales e inclusive, le decía, a las empresas exportadoras extranjeras. México está dejando de ser competitivo. Mira, tú y yo participamos en diferentes chats y eso, y te das cuenta que esos errores fatales que ha cometido México en los últimos 40 años, producto de un dogma neoliberal mal entendido, ¿verdad? Que son los que se han aplicado en México. No quiero hablar de los últimos 6 años porque no ha habido política en lo más mínimo económica. Son increíblemente perniciosos, pero dificilísimos de erradicar. O sea, la idea de que México debe tener una moneda fuerte es pésima. Sí. O sea, aquí correrían del país a cualquiera de los economistas nuestros o de los analistas nuestros que proponen un peso fuerte en China, en Japón o en Corea, ¿verdad? Los corren. Tan solo ver el ejemplo de ellos. Sí. Hay que ver el ejemplo del caso Corea. Danny Rodríguez de Harvard, que era un neoliberalista, pero ya se convenció, dice, el desarrollo de un país pasa por 30 años de su evaluación monetaria. ¿Por qué crees que los americanos dicen, tenemos una guerra comercial y vamos a cuidar que China no devalúe su moneda? Pues porque sabe que una moneda devaluada te aumenta competitividad. Claro. ¿Por qué Alemania resurgió después de la Segunda Guerra Mundial y Japón? Por una moneda tremendamente subvaluada porque su economía estaba en ruinas. Entonces sus productos eran muy baratos
Y al ser muy baratos, pues te los compran y al comprártelos poco a poco van mejorando su calidad. A la vuelta de 40 años, pues ya tienes productos de muy buena calidad y tienes mercados ganados. Esa es una idea muy mala. Como también es muy mala la idea de que las tasas de interés, ¿verdad?, son buenas para el país. No son buenas. Ni siquiera combaten la inflación, me atrevería a decir, porque México no cumple con las condiciones de que decía el economista Milton Friedman, como para que la causa de la inflación sea un exceso monetario. En México no hay exceso de moneda. O sea, si tú ves la relación de moneda en circulación a PIB de los últimos 20 años, es la misma proporción. Sí. O sea, no ha cambiado. No existe un aumento de circulante que hay que esterilizar. Simplemente seguían por el dogma. Sube la inflación. Es que hay mucho dinero. Entonces quite el dinero. Pues ¿cuál dinero? ¿Quién lo creó? El Banco de México no dio apoyos con el COVID, como en Estados Unidos. No hubo apoyos fiscales, no había nada. Si ves tú en Estados Unidos, el aumento del circulante fue astronómico durante la época del COVID, porque pues hicieron apoyos a las empresas. En México no los hubo. Entonces, esas ideas son tan perniciosas que es increíble que todavía gente inteligente la siga defendiendo, ¿verdad? Es un gran tema de debate entre los economistas, y eso es algo lo que hace sumamente atractivo estas situaciones, porque hay quien opina de una forma a través del dogma neoliberal. Sin embargo, de ese dogma neoliberal que tanto se criticó, la administración federal continuó con políticas en ese sentido. Continúan con esas políticas, Alonso. De hecho, la 4T, quitando los fuegos artificiales y los discursos y todo eso, pues no ha hecho ningún cambio de modelo económico. ¿Cuál cambio? Siguen los oligopolios, siguen los monopolios, sigue la banca protegida, sigue las tasas de interés, sigue el tipo de cambio sobrevaluado, sigue la apertura comercial, sigue el TVEC, sigue la falta de infraestructura, sigue el gobierno gastando a lo tonto. No hay ningún cambio, ¿verdad? Por eso el país no reacciona. Exacto. Es un gran fracaso de este país, digan lo que digan, ¿verdad? El hecho de que nos hayan sobrepasado todos los países asiáticos y que no hayamos mandado una delegación de Hacienda. Tú preguntabas por qué no aplican. Sí. No ha ido un solo secretario de Hacienda a China a ver qué están haciendo, carajo. Todo el mundo dice, no, es que allá es una dictadura, entonces es muy fácil. Pues que vayan a Cuba. También es otra dictadura y vean cómo está. O vayan a Corea del Norte, es otra dictadura y vean cómo está. Etcétera, es claro. Excelente comparación, porque definitivamente la manera en que el gobierno chino establece su relación con la iniciativa privada es de una forma bastante disciplinada, vamos a decir disciplinada, porque para los estándares de Occidente puede sonar como una tiranía. Pero si tú eres tirano y te va bien económicamente, pues tú sé lo tirano que quieras. El tema es que seas tirano y que nos vaya mal económicamente. El ejemplo de Cuba. Pero hay una mala. Nosotros tenemos una planta en China, estamos allá, he viajado, 8 o 10 veces en los últimos años. He estado ahí, he leído, he platicado con economistas chinos. En China es una economía hipercapitalista, de altísima totalmente. Competencia. Sí. Entonces, la asignación de recursos es de mercado. Claro, el gobierno interviene porque tiene una política industrial, pero no es diferente a la que está haciendo Estados Unidos, por ejemplo, con la ley de los chips. Le está metiendo dinero a los chips porque les interesa, y le está metiendo dinero a la energía porque les interesa. Eso es política industrial. O ligado que lo hace Corea, nacional. ¿Verdad? Cuando seleccionó 5 áreas en los 60, 5 áreas para desarrollar. Eso también lo hace China, pero adentro de China es una economía completamente capitalista. Yo diría que más capitalista y de más competencia que Estados Unidos. Es un país de partido único, ¿verdad? Pero en China tú no sientes la imposición de tu vida diaria, ¿verdad? La persona se puede hacer un negocio, quitarlo, ponerlo, expanderlo, pedir prestado, no pedir prestado. Es un error muy grave el partir de ideas preconcebidas sin querer pensar que el problema son las políticas económicas. Claro. Dictadura, democracia o intermedio como México, sin políticas económicas buenas vas a fracasar, y es lo que le ha pasado a México. Y ese precisamente es el análisis para salir del dogma.
Sí. El dogma te indica, si viene de China y es una medida prácticamente cuasi comunista, lo que comenta don Fernando ahora, que es una realidad a la cual tenemos que difundir un poco más, es que China pues es inclusive hasta más capitalista que Estados Unidos. Claro. Hay que ir a ver, yo diría desde que... el punto de vista económico, no político. A mí me gustaría tener la posibilidad de tener las becas del Banco de México para, digamos, llenar un avión con unos 300 economistas mexicanos, ¿verdad? Y mandarlos un mes a China, carajo. Y que vean, que platiquen, que conozcan. Van a venir cambiados. Sin embargo, no van, no leen, no aprenden. Y siguen con sus mismas vaciladas, ¿verdad? Y sus mismos dogmas. Y el país sigue patinando en el soquete. Ahora, para acabar, ¿verdad? El gobierno no tiene dirección económica. O sea, no hay un gurú económico, no hay una persona que digas tú, oye, esta persona le entiende a la política monetaria, a la política financiera, a la política comercial, a la política de inversión, etcétera, etcétera. Tiene una bola de gentes ahí predicando pues cosas, ocurrencias, ¿verdad? Como es el caso del Plan México, es una bola de ocurrencias. Y luego todavía, para acabar de fregar, las cámaras comerciales van y lo aplauden. No, qué gran idea el Plan México. Y no, qué barbaridad el Plan México. No ahora con el Plan México. Léanlo, no dice más que puras vaciladas. Sí, buenas intenciones. Hay ninguna sola medida clara, ¿verdad?, de política económica permanente que haga que la gente que tiene la posibilidad invierta más. Y lo que está diciendo el Plan México, que quiere crecer al 5%, implica aumentar la inversión en este país en cerca del 70% a PIB. Se implica un aumento enorme a la inversión, lo cual quiere decir que necesita reglas completamente diferentes a las que tenemos. Claro. Si no, ¿cómo vas a incentivar ese aumento? De hecho, para que haya el tema de circulante, eso ha sido, por ejemplo, también uno de los temas que ha sido una limitante para las industrias, no solamente la autopartera que ahorita platicamos con don Fernando, en general, el problema del acceso a crédito por parte de las pequeñas y medianas empresas en México. O sea, tenemos la fórmula perfecta para irte de picada. Tenemos una moneda sobrevaluada, no hay acceso a crédito. Altas tasas de interés. Altas tasas de a interés, pesar de que el Banco de México acaba de bajar medio punto hace unos días, ¿no? Sí. Para dejarlo en 8.50, pero aún así está altísimo. El diferencial contra Estados Unidos es históricamente muy alto. Sí, enorme. Ahora, no hemos entrado ni siquiera en los temas de inseguridad y falta de infraestructura. Y la educación y todo ese tipo de rollo, ¿verdad? Estamos hablando exclusivamente de cosas que sí podemos cambiar. Totalmente. Que son las políticas monetarias, económicas básicas. Claro. Y esa es la base, ese es echar a andar el motor. Y una vez que echas a andar el motor y echas a andar la economía, se empiezan a acomodar el resto de las calabazas. Se empieza a acomodar la infraestructura, el gobierno gana más dinero, cobra más impuestos, baja el déficit, bajan las tasas de interés, el sistema bancario crece, hay más abundancia de crédito, etcétera. Hay circulante, claro. Es la filosofía, es la mentalidad de la abundancia. Y nosotros tenemos 30 años y ahora mucho más, los últimos 8 años, viviendo en la mentalidad de la miseria. Y mientras no salgamos de la mentalidad de la miseria, ¿verdad?, este país no tiene solución. Le recordamos que estamos con don Fernando Turner Dávila, fundador de Catcon Global, empresa líder a nivel mundial en partes automotrices, en la industria automotriz. Y Samuel, ya tenemos mensajes para el profesor Samuel Peña Guzmán, que va a seguir dando clases de inversión extranjera en el próximo semestre. Tu alumnado está insistente en saber si vas a estar disponible. Que continuaremos, claro que sí, claro que sí. Fíjate que ahorita... Tengo otra pregunta para don Fernando Turner. Saludos a don Fernando Turner y felicidades por el nuevo acuerdo con Tata. Platíquenos un poco del acuerdo con Tata de los indios y Catcon Global, que salió recientemente en las noticias, precisamente. No puedo hablar, porque yo ya soy un personaje retirado de la administración de Catcon. No tenemos aquí a sus hijos, si no, los hubiéramos interrogado también, ¿verdad? Platíquenos un poco a grandes rasgos. Tiene, gracias a los que manejan Catcon ahorita, Carlos y Fernando y Bernardo, Eduardo, tenemos 14 años de relación con Tata, que es la división de autoparte de Tata, que por cierto se llama Taco. Alguien dijo que había que ponerle a esta New Venture
Tenemos 14 años. Sí. Ok. Y tenemos una planta en Pune, en la India, después de varios años de estar ahí picando piedra, nos ha ido muy bien los últimos 10 años. Ellos están muy contentos también. Y tienen tecnología que han desarrollado para la fabricación de partes con materiales compuestos. Nosotros tenemos una capacidad aquí de producción de partes de materiales compuestos. Un material compuesto es esencialmente un plástico sofisticado, digamos, generalmente de fibra de vidrio, de fibra de carbono, un pegamento, presión, etcétera. Y puedes hacer casi cualquier pieza formada, moldeada, ¿verdad? Y eso tiene la ventaja de que lo requieren te aligera el vehículo en cualquiera de las sus usos, ¿verdad? Y aumenta la eficiencia de combustible, y es muy importante para los coches eléctricos para aumentar su alcance, ¿verdad? Entonces esperemos que nos vaya muy bien. Estamos contentos con ellos con nosotros. Y es una relación, digamos. Pronto los Land Rover, que me gustan mucho, y los Jaguar, que parece ser que van a desaparecer, pues traigan nuestras piezas. India es un país bastante interesante, que lo hemos pasado. Ahí sí valdría la pena que nuestro secretario de Educación fuera a China. En una ocasión voy a hacer un paréntesis. La India. Sí, en el caso concreto a la India. Voy a hacer un paréntesis donde decía un chiste que se encontraba el presidente de Rusia, Putin, el presidente de China, Xi Jinping, el presidente de Trump discutiendo que quién estaba a cargo del mundo. Y le hicieron la pregunta al primer ministro de la India. Y el primer ministro de la India le dijo, mira, yo no sé, pero lo único que les puedo decir es que el CEO de Google es de la India, el de CEO de Microsoft es de la India, el tesorero de la Gran Bretaña, UK, es indio, el CEO de Citigroup es indio, el Citigroup de Adobe es indio, y más de 29 o 30 empresas, PepsiCo, Nokia, Mastercard, los CEOs son indios. Claro. De hecho, en Estados Unidos son los principales holders de la visa H1B de profesionistas. Mucho más que en México. Y si ustedes ven, si un día se ponen a ver lo que mandan las remesas de dinero, los más de 36 millones de mexicanos o doble nacionalidad que viven en Estados Unidos, con las remesas que mandan una tercera parte de esa cantidad que acabo de decir a la India, triplica a la mexicana. ¿Qué quiere decir? El indio gana más dinero y gana muchísimo más, exactamente. Entonces ahorita que mencionaba esta joint venture o alianza estratégica que hizo aquí la empresa Catcon con Tata, que bueno, dicho sea de paso, Tata es toda una industria ícono en la India, como saben, no nomás el sector automotriz, de hecho tienen presencia aquí en México, concretamente en Guadalajara, en todo el tema de IT. Hay varias empresas. En Monterrey también tienen, al igual que Infosys y algunas otras, Wipro y demás. Son unos líderes en el aspecto de tecnología, y todo ha sido en base, ahorita mencionamos, y ponemos el ejemplo que ahorita mencionaba don Fernando, en el tema de una visualización a largo plazo a 30 años, porque es un tema de educación. Las escuelas técnicas en la India. Eso es muy importante lo que tú dices. Hay que ver el capital humano que tienen los hindúes y los chinos. Sí. Simplemente 1.5 millones de habitantes, ¿verdad? Por más que hay muchos millones. que no pasan la barra, ¿verdad? Hay muchos que se la vuelan, ¿verdad? Claro. Entonces, China produce 10 veces más ingenieros por año que Estados Unidos. Sí. Están metiendo 10 veces más robots por año que Estados Unidos. O sea, eso te da una idea. Y la India por ahí va, creo que es un 1,000 millones de gente. Entonces, el capital humano que tienen es extraordinario. La competencia por los puestos en la India es feroz, ¿verdad? Y eso hace que la gente sea muy estudiosa y muy dedicada. Y eso hace que los que salen de la India, ¿verdad?, a Estados Unidos, pues sea gente ya muy seleccionada naturalmente, digamos, sea gente pues muy competente, muy nivel educativo y muy trabajadora, ¿verdad? Sí. Ahora, los mexicanos que están en Estados Unidos es un poco lo mismo, nomás que pues no compara 123 millones de mexicanos, de todas maneras, contra 1,000 millones de hindúes, ¿verdad? 1,400 millones de hindúes. Sí. Entonces ahí hay una diferencia, son 10 veces más que nosotros. Sí. Probablemente tengan bastante más de 10 veces los mejores puestos que nosotros. No, por mucho, grande, big time. Sí, no, es grandísimo. Por eso decía,
Ojalá, así como ahorita mencionaba el ejemplo, don Fernando, de mandar en un avión a los economistas a China, valdría la pena mandar a nuestros secretarios de educación a la India. Estamos en periodo de cierre, los últimos... Ha sido un programa muy corto para... temas, ¿no? Claro, para todos los temas que hay que tratar con don Fernando Turner. Esperemos tenerlo muy próximamente y regularmente en el programa para tratar toda esta actualidad, sobre todo de la perspectiva de un empresario que también fue funcionario público y que tiene un amplio conocimiento, no nada más de la teoría, sino de la práctica, de lo que está sucediendo en la actualidad de los negocios en México y a nivel internacional. Nos despedimos, Samuel. Muchas gracias, don Fernando. Esperemos tenerlos pronto nuevamente, aquí en su alma mater también, el TEC de Monterrey. A la amable Radio Escuchas, muchas gracias por escucharnos. Los esperamos nuevamente el día de mañana aquí en Tech Sounds Radio 94.9 FM. Buena tarde a todos, muchas gracias. Quédese con nosotros. Buenas tardes. Que el conocimiento se convierte en oportunidades. Esto fue Negocios sin Fronteras. No te pierdas nuestra siguiente emisión mañana en punto de las 5 de la tarde. Negocios sin Fronteras con Eduardo Mendívil y Samuel Peña. Conecta en 60 segundos. Y ahora el Minuto Conecta. El 1 de junio, por primera vez en México, la ciudadanía votará por las personas que ocuparán cargos clave en el Poder Judicial. Según el doctor Alejandro Díaz Domínguez, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC, el cambio del modelo representativo al voto directo se trata de un proceso mucho más complejo que cualquier otro anterior. Jóvenes de 7 países asistieron a Prepa Tech Santa Fe para participar en Yale Model United Nations Latin America 2025, modelo de las Naciones Unidas afiliado a la Universidad de Yale. En este evento participaron más de 500 jóvenes de 80 instituciones de bachillerato de México, Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador y Perú, con 180 de ellas y ellos siendo estudiantes de Prepa Tech. Conecta, el sitio de noticias del Tecnológico de Monterrey en radio. Entérate más en conecta.tec.mx. Artes visuales, producción cinematográfica, creación literaria, danza, canción, monólogos y Tech Talent. Llega a Querétaro el festival artístico más importante del TEC de Monterrey, con la participación de más de 1,000 estudiantes de todo el país compitiendo en diferentes disciplinas artísticas. Festival Vibrar 2025. Del 18 al 25 de mayo en Querétaro. No te lo pierdas. Consulta el programa en Instagram @VibradFestival y sigue la transmisión a través de live.tech. Evento para todo público. Festival Vibrar 2025. Live, Tecnológico de Monterrey. Vive la magia de la obra de ballet clásico más aclamada de todos los tiempos. La Orquesta Sinfónica del TEC y el Ballet de Monterrey presentan El Lago de los Cisnes, una historia de amor imposible, hechizos y la eterna lucha entre el bien y el mal. Funciones, 23 de mayo, 20 horas, 24 de mayo, 16 y 20 horas y 25 de mayo, 12 y 18 horas. Auditorio Luis Elizondo, El Lago de los Cisnes. No te lo pierdas. Boletos en taquilla del auditorio. Si eres estudiante de profesional del TEC y tienes una idea para cambiar el mundo, este es tu momento. Sé parte de Reach Alliance, una iniciativa global que impulsa a jóvenes líderes a diseñar soluciones innovadoras y sostenibles a los retos más urgentes